la última enseñanza del versículo 1 al 5, y allí de manera muy somera tocamos el versículo 6 al 9, pero hoy quiero que culminemos esta enseñanza, que si bien es cierto el capítulo 1 nos hablaba de unas prioridades trastocadas, este capítulo 2 constituye un mensaje de gran ánimo para todos los desalentados. Padre Santo, mi Señor, amadísimo Dios, Padre de la gloria, gracias, Señor, por tan maravillosa mañana. Gracias porque siendo tú, Señor, el que da el querer como el hacer en tu buena voluntad, has puesto la disposición en nuestro corazón para venir, Señor, a escuchar tu bendita palabra. Gracias por los amigos que nos visitan, Señor. Que tu Santo Espíritu, Padre, sea convenciendo, sea redarguyendo de pecado, justicia y juicio. Ayúdanos, Señor, para que todo nuestro ser esté dispuesto en torno al mensaje que tú tienes para nosotros hoy. Señor, que espíritu, alma y cuerpo estén cautivos en torno a tu bendita palabra, porque queremos arraigarla, Señor, en nuestro corazón, para volverla a práctica en nuestra vida, porque queremos ser hacedores más que oidores, mi Señor. Padre Santo, que seas tú tomándome como instrumento para que el suscrito solo sea un parlante, Señor, por el cual tú comunicas. Gracias te damos por tan grande privilegio, Señor. Y gracias porque siendo débiles, Señor, y inútiles nos usa, Señor. Somos instrumento en tus manos y en tus manos, Padre, surgen grandes bendiciones aún de lo inesperado, Padre Celestial. Gracias por ello. En el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo oramos. Amén. Bueno, Ageo, vamos a capítulo 2, versículo 1. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Vamos a hacer un pequeño resumen para honrar a las personas que no han escuchado ninguno de los mensajes de Ageo, y entonces los ponemos en contexto ahí rápidamente. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, es cautivo. Pero Dios había dicho a través de sus profetas que ellos regresarían a Jerusalén. Y llegó el momento para que se cumpliera la palabra del profeta Jeremías. Dios mueve a Ciro, y Ciro expide un decreto y los deja regresar a Jerusalén. Ellos, muy animados, entonces regresan a Jerusalén, pero cuando empiezan a construir los cimientos del nuevo templo, obviamente esa era la misiva, ¿no? Y era el propósito de regresar, reconstruir el templo, porque el templo simbolizaba el sitio de comunión con Dios, la presencia misma de Dios. Entonces regresaban a Jerusalén a reconstruir el templo. Pero cuando llegan allí encuentran una serie de dificultades.
sus enemigos habían tomado esa posesión. Y es como cuando usted tiene la casita y entonces la descuida y se metió allí un inquilino, ¿sí? Digamos que no es inquilino porque usted no le alquiló. Se metió una persona que vio desocupado eso allí y dijo, no, y yo con esta necesidad, le puso, aseguró, le cambió las cerraduras y le puso ahí la puerta y se le metió allí. Y cuando usted va, ve, y si está en mi casa y ya la llave no sirve. Eso ocurrió con el pueblo. Cuando regresan, ya todos estos incircuncisos, filisteos, los pueblos enemigos que practicaban idolatría y tenían otros dioses, entonces ya habían tomado posesión de la tierra y dijeron, no señor, aquí, y empezaron a crear conflictos. Empezaron a decir que ellos no querían respetar al gobierno en turno y con todas estas, entonces se desanima el pueblo con todos estos obstáculos. No llevaban sino un mesecito y ya los coge el desánimo. Y sumado a ello, ven los cimientos del nuevo templo y dicen, no, esto no se parece en nada al templo de Salomón. Porque es que el templo de Salomón sí era la machera, ¿no? Dice la palabra de nuestro hermano Luis. Esa era la machera. Porque es que ese era un templo ostentoso. Ese sí era un templo, no esto que estamos construyendo nosotros. Y empieza este pueblo a ver como insignificante la obra del Señor. Mire, y esa miopía, mis hermanos, es la que sufrimos en el presente. Este mensaje es tan actual porque nosotros tendemos a ver tan insignificante la obra de nuestro Señor. Y entonces tiene que venir nuestro Señor a través del profeta con su bendita palabra. Dice que por medio del profeta Ageo, dice el capítulo 2, versículo 1, a los 21 días del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Y habla a ellos, ¿a quiénes? A los que están en gobierno, a Zorobabel que era el gobernador y a Josué que era el sacerdote. Y les dice, mire, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya conocido el templo de Salomón? ¿Sí? Dice, ¿quién ha quedado que haya conocido, que haya visto esa casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? Y se está refiriendo al templo que está construyendo los israelitas que les fue concedido regresar a Jerusalén, con el único propósito de levantar el templo. Y nuestro Señor, lejos de decirles, no, tranquilos, que esto lo vamos a poner más hermoso que el de Salomón, le dice, le ratifica que ese templo que están construyendo es insignificante. Le dice, ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? Pero les dice, mire, esfuércese, ¿sí? Esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate Josué, esfuérzate Josadá, cobra ánimo, ¿sí? Trabajen porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Y nos enseña que no importa la majestuosidad del templo, no importa que esto fuese 4 guaduas y una chocita ahí, como en muchas partes. Lo importante es la presencia de Dios en medio de nosotros. Lo importante es un corazón dispuesto a escuchar la palabra del Señor. Un corazón lleno de amor por la obra de nuestro Señor. Eso es lo importante. Y entonces les dice, cobrad ánimo. Nuestro Señor conoce los inconvenientes que tiene este pueblo y conoce que están siendo gobernados y conocen que ofrece tributos a otros y conocen las dificultades. Y entonces con ese contexto empieza el versículo 6 con la palabra porque. Y esta palabra porque, como les había dicho, une la idea que viene del versículo 4 y 5 con los versículos del 6 a 9. Entonces, la idea es la siguiente, mire, con todas esas dificultades, ¿sí? Con todos esos inconvenientes, con todo y que este templo no tiene la majestuosidad del templo anterior, pero esfuércesen, levántese, trabajen, que yo estaré con ustedes, porque así dice Jehová de los ejércitos.
de aquí a un poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y ese de aquí un poco, hermanos y amigos, es en el tiempo del Señor. Y como para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años es como un día. Pero está la promesa de nuestro Señor, de que Él haría temblar los cielos y la tierra y el mar. Y esta palabra hace referencia al día del Señor, donde la plenitud de los propósitos del Señor se cumplen a cabalidad. Siempre que ustedes se encuentren en la palabra, haré temblar, ¿sí? Está hablando de una manifestación del Todopoderoso, de una manifestación de nuestro Señor. Y aquí de manera especial está haciendo referencia a Éxodo 19, cuando Dios desciende al monte Sinaí para entregar la ley al pueblo. Y dice allí en Éxodo 19, por eso es que este pueblo entendía muy bien qué era lo que Dios estaba diciendo. Porque ellos en su memoria podían remembrar este momento. Dice Éxodo 19, versículo 18. Mire, cuando nuestro Señor descendió, todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él. Y descendió en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera, es decir, temblaba. Y nuestro Señor le está recordando a este pueblo que Él es el Dios Todopoderoso, que Él es el mismo Dios que lo sacó con mano poderosa de la esclavitud de Egipto, que es el mismo Dios que los guió por el desierto, que los guiaba en una nube de humo y que los guiaba en forma de fuego, que es el mismo Dios que les dio a comer maná del cielo, que es el mismo Dios que cuando ellos dijeron, no, este alimento es muy blando, estoy canso de este maná, quisiera carne, les dio a comer carne hasta que le salieron por las narices, dice la palabra. Es el mismo Dios que no permitió que envejeciera su vestido ni se les acabara el calzado en 40 años. Es el Dios todopoderoso que para sacarlos de la esclavitud de Egipto abrió el mar. Y Él dice, como tembló la tierra en ese tiempo, mire, una vez más dice, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y les está animando, les está invitando a que vean más allá de cualquier dificultad, a que vean por encima del horizonte, a que se empoderen de la palabra del Señor y de sus promesas, a que no vean una realidad que muestra una sociedad encargada de fomentar valores anticristianos, a que no se desanime por el gobernante de turno, ni por la enseñanza que le están dando a los niños hoy en las escuelas y en los colegios, a que usted mire con los ojos de la fe, porque caminamos es por fe y no por vista, que eleve su mirada para que se sostenga como viendo al invisible, que como Abraham no nos aferremos aquí porque él esperaba, su esperanza estaba puesta en la Jerusalén celestial. Y es la invitación que le está haciendo a este pueblo, mire, yo soy el Todopoderoso y voy a hacer temblar el cielo y la tierra, el mar y la tierra seca. De aquí a un poco, en el tiempo del Señor, y les está animando de esa forma. Y les dice, sí, yo estoy con ustedes. Y mire, y de esa referencia, en Hebreos 12:26, el autor de Hebreo habla de este pasaje de Ageo. Versículo 26, estoy en Hebreos capítulo 12:26. La voz del cual conmovió entonces la tierra. Está refiriéndose al capítulo de Éxodo que leímos. Pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez. Y aún una vez significa que el Señor vendrá una única vez más. No es que va a venir y después va a haber oportunidad y viene otra vez. No, aún una vez. Nuestro Señor vendrá una vez más. Ya no verá como ese cordero manso que se va a entregar por los pecados de todo. Viene como el león de la tribu de Judá. Sí. Viene a hacer juicio. Aún una vez más.
Pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Y tenemos que recordar que nuestro Señor dice, vea, el cielo y la tierra van a pasar, ¿sí? Pero mi palabra no pasará. El evangelio no pasará. La iglesia no pasará. Va a pasar el gobierno. Va a pasar todo esto que le interesa al mundo. El ostentar las propiedades, lo material. Eso no es inconmovible. Todo eso será deshecho. Es más, la tierra y el cielo serán deshechas y habrá cielos nuevos y tierra nueva, dice la bendita palabra. Y de eso les invito a que vamos a Isaías, capítulo 2, versículo 19, dice, miremos primero la 17 porque habla de la condición del ser humano. Dice, la altivez de los hombres será abatida, la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Versículo 19, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Cuando llegue esa tan solo una vez más. Y usted, amigo, que no tiene amistad con nuestro Dios, que no se ha reconciliado con Dios a través del único camino, mire lo que dice la bendita palabra. Se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra. Usted quisiera que la tierra lo tragara, pero ¿de dónde? ¿Quién se esconderá de Dios? Si fuere al Seol, allí estás tú, dice la palabra. ¿Dónde te vas a esconder? Cuando aún en el presente estás a tiempo, porque mientras hay vida y mientras escuchas la bendita palabra de Dios, tienes oportunidad y hay esperanza. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y no puedes aplazar la oportunidad porque no tienes control ni siquiera del segundo siguiente. Ahí donde está escuchando la palabra, puede el Señor, si es un creyente, llamarnos a su presencia. Y tal vez no pronuncie o no termine el sermón. Y estar con Cristo es muchísimo mejor. Y uno diría, es la muerte que uno desearía, ¿no? ¿Qué tal yo hablando la bendita palabra y sí? Ay, qué gozo para toda la iglesia. Y cuando le digan a mi familia y a mi mamá y a todos que yo estaba predicando y el Señor me llamó. Sí, yo creo que uno muere así con esta sonrisa. ¿Sí o no? Tiene que ser. Pero usted, amigo, que no tiene a Cristo y el destino de su alma usted lo elige mientras tenga vida, porque está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Y es el juicio sobre su alma. ¿Cuál es el destino de su alma? Mis hermanos y yo pongo este ejemplo que el Señor me llamara y nosotros nos gozamos. Pero usted, amigo, si no fuese yo, sino usted, ¿qué? Si usted en estos cortos minutos, escuchando las intervenciones en la cena del Señor, el Espíritu Santo le convenció y usted se arrepintió de manera sincera y se ha visto representado por mi Señor Jesucristo, usted tendrá vida eterna. Pero si vienes escuchando la palabra de manera continua y has cerrado tu oído, por aquí entró, por aquí salió la palabra ingrávida, yo me la doy por inexistente, pues el destino de tu alma es el lago de fuego, el infierno, la eternidad perpetua allí. Entonces esa es la invitación, mire, porque viene el juicio, viene el día del Señor. Isaías 13:13 dice, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día de ardor de su ira. Joel 3:16,
Dice, y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Segunda de Pedro 3:10 dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. El Señor les anima a su pueblo diciéndoles, mire, un día yo estaré en control de todo. Él está en control ahora mismo, ¿sí? Nada ocurre que sorprenda a nuestro Señor, pero va a venir el día del Señor en que Él reine y dice que todas las naciones llevarán tributos a nuestro Señor. Todas las naciones. Un día en que Él juzgará a las naciones. Por eso Él le está diciendo al pueblo y nos dice a nosotros, avancen en la obra, restauren, prediquen la palabra a tiempo y a destiempo. Hable de lo que Dios ha hecho en su vida. Aquel hombre ciego dijo, yo solo sé que estaba ciego y ahora veo. ¿Qué puedes decir tú de lo que Cristo ha hecho en tu vida? No necesitas ser un hombre probo y tener mucha Biblia en la cabeza. Necesitas vivencialmente dar testimonio de Cristo. Nuestro Señor dice, y lo decía mi hijo esta mañana, ¿no? En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Permanecemos impávidos, hermanitos. La mayoría sentados en las sillas, desconociendo que mi Señor ha dado dones a cada uno y que esos dones deben ser puestos al servicio de la obra del Señor. Y como este pueblo, nos parece insignificante la obra. Así, la iglesia tan pequeñita, no han tenido plata ni siquiera para hacer el segundo piso. Eso no es majestuoso ni nada, eso, ¿sí? Nos parece insignificante. Nos parece que no vale la pena el servicio, ¿sí? Y estamos como este pueblo. No, es que mire este templo, esto no tiene la majestuosidad del templo de Salomón. ¿Por qué? Porque el templo de Salomón, dice Primera de Reyes 2:8, que todo era de oro, ¿sí? Primera de Reyes 6. Describe ese templo y nos dice en el versículo 15, Primera de Reyes 6:15. Vamos a leer el versículo 20. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro. El versículo 21 dice que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro y lo cubrió de oro. El 22 cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. El 28 cubrió de oro los querubines. Esa era la majestuosidad del templo de Salomón. Y nuestro Señor dice, anímense, trabajen, levántense, esfuércense, que yo estoy con vosotros. ¿Sí? ¿Qué era lo que el templo representaba? La presencia de Dios. ¿Qué era lo importante? Tener ese lugar para la comunión con mi Señor. Yo debo anhelar la comunión con mi Señor. ¿Qué puede ser más importante que tener comunión con mi Señor? Debemos llegar al punto, mis hermanos, en que uno diga como el salmista, mi alma te anhela, tiene sed de ti. Mira, hablaba con un hermano que conocí en Rosso. Uno percibe cuando las personas tienen comunión con el Señor. Y ese hermano me dice, a las 3 de la mañana tengo que estar orando. No soy capaz de dormir un minuto más.
Y es a las 3 porque a las 6 ya estoy viajando para mi lugar de trabajo. Hermanito, y son las 5:30 y me falta tanto para decirle a mi Señor. Y estoy viendo que me va a tocar pararme a las 2, ¿sí? Pero no es el mismo si no ora. Y miren, hermanitos, esta forma tan particular me llamó la atención. Él dice, yo pongo una silla. Tengo mi espacio y pongo mi silla. Y tengo una silla para mi Señor, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y entre los 4 vienen las reuniones que hacemos. ¿Sí? Y como hablamos los 4, comunión, mis hermanos. Comunión. Y nosotros oramos 5 minutos y ya no encontramos qué decir. ¿Sí? 10 minuticos, 15. ¿Cuál es el récord? ¿Media hora? Y no tenemos qué decir. El de la reforma, el de la protesta, Martín Lutero decía, tengo tanto que hacer que voy a tener que orar 5 horas. Y creo que no me alcanza, porque cada evento tengo que ponerlo frente a mi Señor. Es el dueño de todo. Es el que me va a permitir hacer todo. Entonces me sorprendía con ese hermanito. Y el sueño de él dice, quiero hacer un localcito que solo sea casa de oración. ¿Sí? Solo para la oración. Entonces me acordaba, hermanitos, porque mire, nuestro Señor más adelante les va a decir, hombre, yo haré temblar los cielos y la tierra. No miren cosas materiales, porque mía es la plata y mío es el oro. Y ustedes están tan centrados en eso que se han olvidado de mí. Si me tuvieran presente y tuvieran comunión conmigo, ya me habían pedido a mí lo necesario. Porque mía es la plata y mío es el oro. Pero están tan envanecidos con lo insignificante, con lo vano, con lo bagatelar, que no han venido, no tienen comunión conmigo, no han estado en mi secreto. Y dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera. Y yo les decía que esta profecía empezó a cumplirse cuando viene nuestro Señor Jesucristo. Con la encarnación de Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad encarnado. En ese nacimiento virginal. La gloria de esta casa, porque el templo es nuestro Señor Jesucristo. El lugar de encuentro entre Dios y el hombre es Cristo, no hay otro. No hay otro camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, Él lo dice. Es el lugar de encuentro, es el lugar de comunión. Él es el templo. Y la gloria postrera fue mayor que la primera. El templo de Salomón, de eso nos acordamos porque leemos la palabra y ahí está. Pero la gloria postrera, aquel niño que a los 8 días es presentado en el templo, y seguramente los allí presentes no se dieron cuenta que la gloria de Dios llenaba el templo. Es presentado ese niño con 8 días, pues circuncidado y presentado. Y solo aquel hombre, Simeón, que decía, Señor, no me dejes marchar, no me dejes ver la muerte hasta que no vea la consolación de Israel. Tuvo el niño en sus brazos y bendice a Dios. La gloria de Dios allí llenando el templo, la gloria postrera, y empieza a cumplirse la profecía. Y el niño vuelve a los 12 años a Jerusalén y entra en el templo. Y se le pierde a sus padres y lo buscan por 3 días y dice que lo encuentra con los doctores en la ley. En el estudio de la palabra. ¿Por qué nos has hecho esto? Dice María y José. Y él dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar. La gloria postrera llenaba ese templo y esos doctores de la ley no se daban ni por enterados. La gloria de Dios, Cristo mismo allí, nuestro Redentor, el Salvador de toda la humanidad.
Y crece y lo vemos siendo tentado en el desierto y después lo vemos en el templo haciendo la limpieza, sacando todos estos vendedores, sacando esas mesas, sacando esas sillas. Y eso tiene un mensaje muy claro, mis hermanos. Mire, usted y yo, por la misericordia de mi Señor, fuimos convencidos de pecado, de la inmundicia que nosotros somos. Aún pecamos todos los días, pero somos pecadores arrepentidos. Hemos entendido que nuestro pecado es tan vil que le costó la vida al unigénito Hijo de Dios. Es la diferencia entre el que no tiene a Cristo y nosotros, quien se nos quitó la venda de los ojos. La luz vino y resplandeció. Y sabemos que el pecado nuestro costó la vida del unigénito Hijo del Padre. Y entonces tenemos a Cristo y debemos disponernos para que Él crezca en nosotros. ¿Sí? Y logre ser tan gigante que llegue el punto en que yo pueda decir, no Cristo vive en mí, sino que me ha absorbido y ahora yo vivo en Él. ¿Sí? Empezamos por fe, creemos en el sacrificio de Cristo, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa y esa semillita debe crecer tanto y debemos disponernos a que Él crezca, como dijo Juan el Bautista en Juan 3:30. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es necesario que Cristo crezca en ti y en mí y en todos los creyentes para que le reflejemos a Él, para que cuando nos vean digan, mira, ay, esas actitudes yo como que las he visto es que así actuaba Cristo. ¿Sí? Ese hermano le pegaron esa insultada y ahí está sin rencor en el corazón y antes insistiéndole, leyéndole el mensaje, aquí puso la otra mejilla. Es que ese es seguidor de Cristo, no guarda rencor en su corazón, porque nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial nos ha perdonado, imagínese, nos ha perdonado que por nuestro pecado Él dispuso a su Hijo. Entonces uno entiende que yo me voy a llenar de rencor no, tengo que sufrir el agravio. Pero ¿cuándo llegamos a eso, hermanitos? Cuando nos disponemos para que Cristo crezca y se hace tan gigante que nos absorbe. Cristo, ahora yo vivo en Cristo. Y dice la bendita palabra que cuando eso ocurre, ¿sí? Nueva criatura es. ¿Quién es el que es nueva criatura? Si alguno está en Cristo, ¿sí? No es decir, yo tengo a Cristo. No, creció tanto Cristo en mí, ¿sí? Que soy nueva criatura, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya usted lo mira a su familia y dice, hombre, pero hace años, este no fue el que yo conocí hace años, no hay ni sombra de ese hombre, ¿sí? Pero si nos disponemos a que Él crezca en nosotros, eso no es en nuestras fuerzas. Si nos disponemos, su Santo Espíritu que habita en nosotros, entonces logramos eso. Mire, Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para quienes, para los que están en Cristo. Creció como aquel, como dice la palabra, como aquel niño que llega de 8 días después de 12 y va creciendo y saca toda esa impureza del templo. Mire, Cristo no crece porque no nos disponemos a sacar la impureza de nuestro corazón y eso estorba el crecimiento de Cristo. Entonces yo no puedo estar en Cristo porque no me he dispuesto para que toda esa impureza, toda esa lastre salga de mi corazón. Y por eso Cristo no se ve reflejado en mí. Sí, yo me congrego habitualmente, martes, jueves, sábado, domingo, miércoles en Cerrito, y Cristo no se ve en mí. Yo quisiera que me vieran y de una vez, ¿sí? Ay, hábleme de Cristo porque se ve que usted es de Cristo. No, porque no nos disponemos para que esa mugre, esa suciedad, esa lastre, esa inmundicia
salga. Entonces está estorbando para que Cristo crezca en nosotros. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Miremos Romanos 8. Porque allí da las características de los que están en Cristo, mire. 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que están en Cristo no andan conforme a la carne, sino que son guiados por el Espíritu. El Espíritu Santo, las arras de la promesa que habita en nosotros y que es el que nos guíe si usted se dispone. Uno se levanta todos los días y se levanta el hombre carnal y el hombre espiritual. Esa es la lucha. Pero yo me dispongo a que sea el hombre espiritual el que tome las decisiones, el que hable, el que esboce comportamientos, el que trate con los demás. Pero muchas veces lo que me dijeron no me gustó, entonces sale el carnal. Pero entonces de una vez viene el espiritual y dice, ¿y usted no es un hijo de Dios? Entonces vuelve otra vez y uno como que, ¿sí? Si achica, se vuelve así pequeñito y dice, no, sí, ¿verdad que yo tengo que mirarlo como superior a mí mismo? ¿Sí? Disculpe, perdóneme. ¿Sí? Pero ya cometiste el pecado de airarte y de que el nombre del Señor sea vituperado porque le dimos lugar a la carne. ¿Sí? Esa es una lucha. Pero aquí dice que los que están en Cristo no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y mire, versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y versículo 5. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Nosotros ya no pensamos en las cosas de la carne, sino en las cosas del Espíritu. Versículo 5. Y versículo 6. No solo no seguimos las cosas de la carne, no actuamos conforme a la carne, no pensamos conforme a la carne, sino que no nos ocupamos de la carne, sino que nos ocupamos del Espíritu. Versículo 6. ¿Sí? Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si usted no tiene el Espíritu de Dios, usted no es creyente, usted no ha nacido de nuevo. ¿Sí? ¿Usted cómo va a esperar reflejar a Cristo si no? ¿Sí? No, usted no es hijo de Dios. Usted tiene que empezar por arrepentirse y verse reflejado allí, en la cruz, por nuestro Señor Jesucristo. Empezar a reconocer que Él murió por usted, por su pecado. Porque mire lo que dice la palabra. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y entonces así usted puede crucificar la carne, crucificar el mundo y crucificar el yo. ¿En quién? En Cristo. Dice Gálatas 5:24 que los que son de Cristo han crucificado la carne. Gálatas 6:14, lejos esté de gloriarme, sino en la cruz de Cristo, por el que el mundo me es crucificado a mí. ¿Sí? Y Gálatas 2:20, ya no vivo yo, el yo es crucificado, porque Cristo es el que vive en mí. Entonces, el yo del hombre que es imposible, al que se le hace imposible perdonar, el yo del hombre que no puede sufrir una ofensa porque es el gran yo del hombre, es que soy yo. Entonces, ese es crucificado, pero en Cristo. ¿Sí? Entonces, por eso nuestro Señor les dice, uno mayor que el templo está aquí, les dice a los judíos en Mateo 12:6. Porque Él, nuestro Señor Jesucristo, es el templo, es el punto de encuentro entre Dios y el hombre. Él es la gloria postrera que sería mayor que la primera. Inicia el cumplimiento de esa profecía. Bueno, yo creo que nos toca cortar allí por cuestiones de tiempo. Mire, nuestro Señor Jesucristo es la paz. ¿Sí? Por eso ustedes miran allí en Ageo que dice que en este lugar, en Cristo, daré paz. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo dijo, mi paz os dejo, la paz os doy. Solo tenemos paz en Cristo, en nuestro amado Salvador. Y quiero
decirle lo siguiente, porque el tema central es que este pueblo estaba mirando la obra como del Señor como insignificante. Hermanitos, y es lo que nos ocurre a nosotros. Sabe que la bendita palabra dice que este templo crece día a día. ¿Sí? Dice en Efesios 2:20 que los creyentes somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Sí? Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces aquí tenemos un templo que va creciendo. Miren el versículo 21. El edificio bien coordinado va creciendo, ¿sí? Para ser un templo santo. Y la principal piedra es nuestro Señor Jesucristo. Y el resto de creyentes somos piedras vivas unidos a Cristo. ¿Sí? Él va trayendo a todos los creyentes y formamos ese templo espiritual. Pero, ¿cómo es que va creciendo ese templo? Entonces vamos allí a Efesios 4 y dice el versículo 11 que nuestro Señor constituyó evangelistas, pastores y maestros. Porque apóstoles ya no tenemos en el tiempo. Y el último de los profetas fue Juan el Bautista, dice la bendita palabra. Entonces, nuestro Señor ha constituido evangelistas, pastores y maestros. ¿Y qué hacen esos evangelistas, pastores y maestros? Versículo 12. Perfeccionan a los santos para la obra del ministerio. Mire, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, la iglesia es comparada con un edificio, pero también es comparada con un cuerpo. En el edificio la piedra angular es Cristo, en el cuerpo la cabeza es Cristo. ¿Sí? Esas dos metáforas, pero el edificio va creciendo, no se queda estancado. ¿Y cómo es que crece ese edificio? Entonces dice el versículo 15, que siguiendo la verdad en amor, estos santos que son edificados bajo el fundamento de apóstoles y que son edificados por los evangelistas, profetas, maestros y pastores, entonces estos santos siguen la verdad en amor y de esa manera crecemos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Versículo 15, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanitos, esto que ustedes ven insignificante, porque no lo estamos viendo con los ojos de la fe, nuestro Señor Jesucristo ya empezó o Él trabaja de manera cotidiana mejor para el crecimiento de la iglesia. ¿Cómo crece la iglesia? A través de ese trabajo que usted y yo consideramos pequeñitos. Cuando usted se dispone, mire, algunos tenemos dones y son más vistos porque está enseñando desde el púlpito, todo lo ve. Pero usted igual está haciendo la obra cuando usted está discipulando por allá de manera secreta, nadie se está dando cuenta y usted está discipulando allá en su casa, al vecino, a su familiar que llegó y está contribuyendo al crecimiento del cuerpo de Cristo, ¿sí? Con su don. El don tiene que ponerlo en operación al servicio de la obra. Nuestro Señor está edificando esta casa. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para presentársela a sí mismo a una iglesia, para santificarla y presentársela a una iglesia santa, sin tacha, sin mancha. ¿Sí? Pero ¿cómo hace ese trabajo nuestro Señor Jesucristo? Cuando usted pone al servicio de la obra su don. Solo en el cielo usted se dará cuenta cómo el Señor lo utilizó a usted para que con esa palabra usted puliera esa piedra viva. Mire, para terminar, Primera de Reyes 6 nos dice que nuestro Señor dio la indicación de que en el templo no se escuchara ni un martillazo en la construcción del templo, nada. Y entonces dice Primera de Reyes 6:7
Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas. Las piedras las tenían que pulir, acabar era en la cantera, medidas precisas para que entraran en el sitio donde tenía que entrar, ¿sí? De tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeran en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Mis hermanos, estamos en la cantera. Aquí estamos en la cantera. Cuando un hermanito lo llama a usted porque no lo vio aquí y está preocupado porque usted no se congregó, cuando un hermanito lo exhorta porque ve que su caminar no es digno de aquel que fue comprado, que el nombre de nuestro Señor está siendo vituperado y porque usted puede perder el rumbo y ese hermanito lo está exhortando, cuando ese hermanito lo está discipulando, a través de todos esos esfuerzos nuestro Señor Jesucristo está edificando su casa, está haciendo que ese edificio crezca, lo está puliendo, porque esta es la cantera y allá va a llegar y vamos a encajar de manera precisa. Esta es la cantera. De manera pues, mis hermanos, que no podemos ver la obra que prestamos a nuestro Señor como insignificante. Usted, hermanita, que limpia las sillas, la hermanita del tinto, de todas las formas, nuestro Señor está utilizando y coge esos millones de esfuerzos, porque son millones de creyentes, para que la obra crezca. De esa manera está creciendo este edificio, el templo, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, cuya cabeza es Él, y solo crece si estamos en Él. Sí, si estamos en Cristo. Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, amadísimo Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque siendo nosotros débiles, mi Señor, no habiendo sabiduría en nosotros, Padre, siendo nosotros necios, tú tomas, Señor, lo débil para avergonzar a los fuertes, lo necio para avergonzar a los sabios, Señor. Lo que no es para deshacer lo que es. Gracias porque, Señor, en tus manos somos útiles, Padre. Gracias porque este bendito evangelio tú lo has puesto en estos recipientes de barro, Señor. De manera que la gloria siempre, Señor, va a ser para ti, Padre. El poder de la excelencia son tuyos, mi Señor. Gracias, Padre Celestial, por utilizarnos, Padre Santo. Gracias porque tú eres el que da el querer como el hacer. Y no solo, Señor, nos das el querer como el hacer, sino que tú haces que nuestra obra sea eficaz, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Y aparte de eso, Señor, tu palabra dice que hasta un vaso de agua, Señor, que demos en tu nombre será recompensado, Padre. Tú pones el sentir en nosotros, tú haces la obra eficaz y aparte de eso nos recompensa, Señor. Gracias porque, Señor, a través de pequeños esfuerzos, tú sigues edificando tu iglesia. La iglesia, la esposa de tu amado Hijo, Padre Santo, la que Él mismo compró con su sangre. Gracias, mi Señor, porque tú nos muestras que no hay labor insignificante, Padre Santo, porque nos enseñas que debemos disponer nuestro corazón, que debemos mirar con los ojos de la fe, Padre, porque tu iglesia, Señor, tendrá la gloria que solo tú, Padre Celestial, puedes darle, mi Señor, a través de tu Santo Espíritu. Ayúdanos para que sea nuestro Señor Jesucristo creciendo en nosotros, de manera que podamos decir, estamos en Cristo, reflejarle a Él de manera cotidiana y serle testigos, Padre. Padre, oro por las personas que aún no tienen un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Que tu Santo Espíritu les convenza, Señor, que se arrepientan de manera sincera de su pecado y se vean reflejados en la cruz por aquel varón perfecto, por tu amado Hijo, el Cordero sin mancha, sin tacha y sin contaminación. Gracias por la palabra que nos has traído en esta mañana. Nos ponemos en tus manos de regreso a casa, Señor. Gracias por cada familia aquí representada.
Gracias, Señor, por tu fidelidad y por tu infinita misericordia, Padre. Oramos, pues, mi Señor, en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, el de mi Señor Jesucristo. Amén.